Diagnóstico de la diabetes mellitus con el doctor Roberto Moreno. Yo soy Roberto Moreno, soy médico, más o menos desde el 2015 que estoy trabajando en atención primaria. Trabajé desde el 2015 hasta a principios de 2022 y después de eso ingresé, bueno, actualmente estoy cursando mi especialidad en oftalmología. Entonces, durante todo ese tiempo de trabajo en atención primaria, donde fue principalmente en consultorio y en postas rurales, bueno, me toca ver bastantes pacientes diabéticos y entonces les puedo contar un poco cómo fue mi experiencia del trabajo en diabetes desde la atención primaria. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Realmente se describían tres criterios. A fines del 2021 se agregó un cuarto que fue la hemoglobina glicosilada. Entonces lo que teníamos antes era que, bueno, siempre habitualmente era con exámenes de sangre venosa. Entonces uno lo que hacía era como ya, una glicemia de ayunas en sangre venosa mayor o igual a 126 en dos ocasiones. Otra forma de diagnosticarlo era personas con síntomas clásicos de diabetes, polidipsia, poliuria, polifagia, baja de peso, asociado a una glicemia de 200 o más en cualquier momento del día. Y la tercera forma era con una prueba de tolerancia a la glucosa oral, en el cual 2 horas después de la carga de 75 gramos de glucosa, el paciente tuviese una glicemia de 200 o más. Entonces a esto, que era como lo clásico, hace poco, a fines del 2021, se agregó un cuarto criterio que es una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%. Entonces, en síntesis, el diagnóstico de la diabetes hoy en día es a través de exámenes de sangre. ¿Cómo son los síntomas de la diabetes? La poliuria son los pacientes que van con mucha frecuencia al baño a orinar, que orinan a cada rato. Polidipsia, que tienen sed, mucha sed. Polifagia, que tienen hambre, o sea, como que sí tienen esa sensación de querer comer. Y bueno, la baja de peso es la baja de peso que todos conocemos. Ahora, eso es como los síntomas clásicos que da la diabetes, porque eso habitualmente uno los ve ya cuando hay una enfermedad un poco más avanzada. Cuando hay una diabetes que está recién comenzando, en general no es muy sintomática, y es por eso que hay en atención primaria hay programas de pesquisa para detectar a los pacientes a tiempo y no esperar a que ya estén en una etapa avanzada de la enfermedad cuando presentan todos estos síntomas. Por eso que está los exámenes médicos preventivos, los pacientes habitualmente más jóvenes, y el examen preventivo del adulto mayor en los que ya son de 65 y más. Entonces, ahí igual juega un rol importante la pesquisa. ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes? Tratamiento, inicialmente lo que se recomienda son los cambios de estilo de vida saludable, o sea, bajar de peso, actividad física, alimentación saludable. Eso es como el pilar del tratamiento. En la experiencia a veces cuesta un poquito seguir las indicaciones, pero es lo que se debería hacer y ayuda bastante cuando se realiza bien. Bueno, y esa parte nosotros nos ayudamos del resto de los profesionales, principalmente de nutricionistas, que ellas ven cómo ayudan bastante en la parte de orientan en la alimentación y bueno, y también en la parte más como de actividad física. Uno como médico ve más que nada la parte del tratamiento farmacológico, que habitualmente, paralelo a estos cambios de estilo de vida saludable, uno inicia un tratamiento farmacológico. Habitualmente uno le dice a la gente que empiece el tratamiento con pastillas, que son en atención primaria los hipoglicemiantes orales que tenemos con más frecuencia son, bueno, metformina y glibenclamida, que es como lo clásico. Hoy en día hay otros medicamentos que van saliendo hace poco, pero por lo menos lo que yo alcancé a trabajar, en realidad en atención primaria, el stock que teníamos, o sea, por lo menos dentro de nuestro stock no estaba aún disponible. Entonces uno lo que tenía para trabajar era metformina, glibenclamida, insulina NPH y la insulina cristalina. O sea, ese era como el manejo. Y si uno ya no lograba manejar eso, con eso al paciente diabético en atención primaria, tenía que ir a la atención secundaria hacia un médico internista o un diabetólogo que continuara el manejo. Bueno, lo clásico es la metformina, que en el fondo ayuda un poco trabaja como a disminuir un poco la resistencia a la insulina que está presente en los pacientes diabéticos. Ese es como, lo que más uno ocupa, es como el tratamiento inicial. Entonces ahí uno va de a poco subiendo la dosis hasta cierto punto. Luego, si no logra ese control, se agrega otro medicamento que es la glibenclamida, que bueno, a muchos no les gusta usarla mucho, pero es lo que hay en atención primaria a veces. Entonces, lo que hace la glibenclamida es que aumenta la secreción de insulina por parte del páncreas.
Los pacientes diabéticos habitualmente se da esta mezcla en donde por una parte tienen resistencia a la insulina, o sea, la insulina que produce su páncreas le cuesta trabajar en el cuerpo y además de eso tienen una disminución en la producción de la insulina por parte del páncreas. Entonces, cuando se juntan estas dos cosas, empieza a subir el azúcar en la sangre y eso en el fondo hace que se genere la diabetes. Entonces, por una parte, la metformina ayuda a que haya una mayor sensibilidad a la acción de la poca insulina que el cuerpo produce, en el caso de los pacientes diabéticos, y la glibenclamida como que en el fondo, no sé, es como estruja, por decirlo de cierta forma, el páncreas para que produzca un poco más de insulina. Entonces, ahora hay otros medicamentos nuevos que actúan por otros mecanismos, pero a veces en la atención primaria cuesta encontrarlo un poquito. Entonces, habitualmente cuando ya uno con medicamentos orales, con pastillas, no logra controlar la enfermedad, porque estos medicamentos habitualmente trabajan con la poca insulina que produce el cuerpo, y la diabetes es una enfermedad crónica que si no se controla bien puede ser progresiva, y va a llegar un momento en que el páncreas del paciente ya prácticamente no va a producir insulina, entonces yo tengo que aportar la insulina desde afuera, o sea, pincharse insulina. Y ahí hay varios tipos de insulina, unas que son de acción más lenta, otras que son de acción más rápida. Y bueno, ahí uno le va explicando a los pacientes en el fondo cómo se va a usar cada una y en qué contexto se va a usar y en el fondo y por qué. ¿Existe una cura para la diabetes? O sea, no es que yo voy a dejar de ser diabético, yo puedo estar compensado, puedo tener mi enfermedad controlada, pero en ningún caso la enfermedad va a desaparecer o se va a ir. O sea, hay ciertos, bueno, hay casos excepcionales donde a veces, no sé, hay confusión por parte del paciente o incluso puede haber un error diagnóstico en donde uno controla a los pacientes y, claro, ve que efectivamente el perfil de los exámenes o del control no es concordante con un paciente diabético, que son los casos, sí, son los menos. Entonces, a veces a partir de eso surgen como ciertos mitos de las personas donde creen que no, que la diabetes en el fondo pudiese tener una cura, cuando en realidad no es así, por una enfermedad crónica que siempre está presente y que en el fondo uno la va manteniendo controlada de cierta forma, evitando que progrese el daño que pudiese causar la diabetes, pero así en el fondo, de curarse de la enfermedad, por decirlo así, eso no ocurre. ¿Cuánto dura el tratamiento para la diabetes? Es una condición crónica, no tiene cura, solamente uno la trata y mantiene la enfermedad estable, y es por eso que las personas tienen que estar constantemente en tratamiento. O sea, no es que yo le decía, ya, tómese este medicamento por un mes y listo, se trata la enfermedad. No, o sea, uno tiene que hacer un seguimiento constante, el cual obviamente va siendo más seguido o más extendido de acuerdo a qué tan compensado esté el paciente. Si el paciente es muy descompensado, uno lo va citando de forma más seguida y si está más o menos estable, lo puede citar en varios meses. O sea, varía mucho de persona a persona. ¿Cuáles son los principales mitos de la diabetes? Uno de los mitos es lo que comentaba recién, de que la diabetes en el fondo se cura o tiene cura o pasa, porque en realidad es una enfermedad crónica que uno puede estar más o menos controlada. Otro de los mitos que uno ve con frecuencia es en relación a la insulina. Habitualmente la gente le echa mucho la culpa a la insulina de las complicaciones que pudiese tener la diabetes, ya sea complicaciones micro o macrovasculares. Y en el fondo dicen, no, claro, yo empecé a usar insulina y no sé, empecé con problemas de visión me amputaron un dedo en el pie o tengo esta herida que no sana. Y en realidad no es así. O sea, bueno, cuando uno comienza a usar insulina, realmente eso es porque la enfermedad no se pudo controlar con medicamentos, con pastillas, por decirlo así. Es una enfermedad ya un poco más avanzada que requiere el aporte de afuera de la insulina. Entonces, como se da en esta etapa de la enfermedad, donde ya probablemente una enfermedad avanzada, se junta con las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes, entonces la gente tiende a asociar que es la insulina la culpable, y en el fondo no entienden que es solamente el curso natural de la enfermedad, que no se trató bien a tiempo, que llegó a una etapa un poco más avanzada y que por eso obviamente está como experimentando las complicaciones crónicas de la enfermedad, y que en realidad la insulina no tiene nada que ver. ¿Cómo se puede prevenir las complicaciones de la diabetes? No, todo parte por la educación, porque muchas veces la diabetes nos da muchos síntomas y uno la pesquisa, no sé, en un examen de medicina preventiva y uno dice, oye, usted tiene diabetes y a lo mejor el paciente no tiene ningún síntoma y dice, oye, pero yo me siento bien, no tengo nada, no me siento mal. Entonces, bajo esa perspectiva, si uno no lo explica adecuadamente, ese paciente después va a llegar a la casa, uno le va a dejar el tratamiento, pero va a decir, oye, no, pues yo me siento bien, no tengo ningún problema, no me toman estas cuestiones, no me toman el tratamiento. Entonces, que no siga un tratamiento, que no logre un control adecuado de la glicemia, en el fondo va a hacer que la enfermedad progrese.
También si es que no se controlan ciertas patologías que provocan un daño más o menos similar, o sea, daño ya sea a nivel micro o macrovasculares, por ejemplo, la hipertensión arterial, pacientes que a veces son hipertensos y dentro de ese control de la hipertensión, le diagnostica diabetes. También, pues si el paciente no logra controlar su hipertensión arterial, también eso favorece a que haya una progresión en el daño de la diabetes. Pacientes con dislipidemia, lo mismo. Si el paciente mantiene el nivel elevado sobre todo de colesterol o de triglicéridos, también va a tener más complicaciones versus un paciente que no los tiene controlados. Bueno, también influye el control del peso. Pacientes que en el fondo que mantienen un peso dentro de un rango aceptable o que realizan actividad física de forma habitual, tienen menos riesgo de progresión y de complicaciones en relación a la diabetes. ¿Qué recomendaciones le darías a un paciente con diabetes? Pero explicarle de qué se trata la enfermedad, que la diabetes es una enfermedad que es crónica, que lo va a acompañar toda la vida, que es progresiva, que puede tratarse y puede controlarse, pero depende mucho del paciente, que tiene que seguir las indicaciones que se le dan y que tiene que asistir regularmente a los controles para ir viendo cómo va la evolución de la enfermedad. Tiene complicaciones asociadas, las tiene, que van a ser más frecuentes en el fondo los pacientes que no llevan a cabo su tratamiento de forma adecuada dentro del inicio de la enfermedad muchas veces no hay síntomas, pero en el fondo eso también hay que explicarle bien que no tiene que confiarse, porque el hecho de que no haya síntomas no significa que la enfermedad no esté ahí presente, y si se descuida con el tratamiento, con los controles, esta enfermedad puede seguir progresando. Dentro del tratamiento, habitualmente hay cambios en los estilos de vida saludables, actividad física, alimentación saludable, tratamiento con medicamentos orales, pastillas, y en el fondo, si esto no logra controlar la enfermedad, en el último caso se llega a la inyección de insulina, porque es parte de la evolución de la enfermedad que en el fondo en algún momento el cuerpo deja de producir insulina y hay que aportar la insulina desde afuera. Entonces, eso, es una enfermedad crónica, no se cura, solamente se trata, se puede controlar, por lo tanto hay que siempre estar en control constante y no hay que confiarse. Resumen. Es una enfermedad crónica que se diagnostica principalmente con exámenes de sangre. La diabetes no tiene cura, por lo que debe mantenerse siempre en control y tratamiento. En su estadio inicial, casi no presenta síntomas. Cuando la enfermedad está más avanzada, puede presentar polifagia, polidipsia y poliuria. El tratamiento consiste en tener un estilo de vida saludable y tratarla con medicamentos y/o insulina según avance la enfermedad. La principal forma de prevenir complicaciones es siguiendo el tratamiento y teniendo un estilo de vida saludable. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cuidemos tu diabetes.